todos los que de alguna forma hemos tenido o hemos estado en contacto con niños pequeños que están aprendiendo a leer, sabemos que primero se le enseñan las letras, quizás las vocales, no sé ahora cómo serán los métodos nuevos, se le enseñan unas letras por separado, se comienzan con ellas a formar pues sílabas y los niños empiezan a unir unas letras con otras. Poquito a poco van formando palabras y aunque no saben muy bien el significado, pero son capaces de decir las palabras y tarda un tiempo, dependiendo de las capacidades de cada uno, ¿verdad? Tarda un tiempo, yo diría que por lo menos un año, en donde el pequeño comienza a entender un poquito aquello que está escribiendo o aquello que está leyendo. Y que no solamente es cuestión de que sepa cómo se escribe la A y la I y la O y la M, que la M con la A se dice más, sino que tarda un tiempo en que además de saber pronunciarla, pues puedan entender lo que están diciendo, ¿no? Lo que están escribiendo. Bueno, pues creo que algo similar, pero multiplicado por un número bastante alto, no digo número, pero sí digo que un número bastante alto, nos sucede a los cristianos en muchos aspectos de nuestras vidas y nos sucede en nuestras vidas de oración. Que empezamos deletreando, empezamos a unir algunas letras, a formar algunas sílabas, a formar algunas palabras. Pasa tiempo y poco nos damos cuenta de las cosas que estamos diciendo, de las cosas que estamos escribiendo, y se necesita mucho más tiempo que un niño en el colegio. Necesitamos mucho más tiempo para hilvanar las palabras, hacerlas como debemos y entender plenamente su significado. Y lo que estamos intentando desde hace varias semanas es andar por ese camino. No solamente ver cuál es el método correcto de pronunciar nuestras oraciones a Dios, sería como la escritura a Dios, sino también cómo entendemos esas oraciones a Dios. Y en todo eso debemos de ir progresando poco a poco. Necesitaremos tiempo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? No es que seamos perfectos ni lo hayamos alcanzado ya, necesitamos tiempo, pero hay que seguir avanzando por ese camino. Igual que un niño pequeño cuando no avanza rápidamente, pues tiene que repetir la M con la A muchas veces, pues nosotros tendremos que repetir quizás las mismas lecciones muchas veces hasta que vayamos interiorizando lo que eso debe ser en nuestras vidas. Bueno, pues hasta ahora hemos considerado dos aspectos fundamentales en nuestras oraciones. Uno es el de adorar y alabar a Dios, y hemos visto modelos de oración, todos con pasajes sacados de la Escritura. Debemos de adorar a Dios por lo que es, por quien es, por sus atributos, por lo que es para nosotros. Debemos adorarlo por las tres personas, debemos adorarlo por su palabra, debemos adorarlo porque es verdad, lo que dice, por sus promesas. Y de ahí tenemos un gran campo de nuestras oraciones, la adoración, la alabanza a Dios, la gratitud a Dios. Otro gran aspecto en nuestras oraciones, es el que veíamos el día anterior, es la confesión de nuestros pecados. Reconocer cómo son nuestros pecados, cuáles son nuestros pecados, cómo es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra corrección interna, y ser concretos cuando a veces pecamos por orgullo, por ira, por falta de lo que sea, o bien pecamos porque no hacemos las cosas que debiéramos. Sí, es el reconocimiento y la confesión de nuestros pecados delante del Señor. Y debemos lamentar también pues todos nuestros pensamientos de palabra, de obra, todas las cosas que tiene el pecado, porque el pecado lo único que trae es problemas a nuestra vida y a las vidas de los que nos rodean. Bueno, pues hasta ahí hemos estado hablando. Ahora vamos a comenzar otra parte de nuestras oraciones, que son aquellas que tienen que ver con las peticiones. No tanto con nuestro pecado y confesión de pecado, no tanto con la glorificación a Dios, sino con nuestras peticiones. Evidentemente en las peticiones irán las peticiones de perdón de pecados, además de otras peticiones, lo que tiene que ver con nuestras peticiones. El escritor dice lo siguiente: tras exponer las heridas del pecado, tanto de la culpa como del poder y lo que queda de él en nosotros, hemos de acercarnos a Dios para pedir el remedio, la cura y la ayuda, pues solo de Él las podemos esperar. Dice, y antes de hacer esto debemos inclinar nuestros corazones con una profunda percepción de la necesidad que tenemos de esas misericordias por las que oramos. Sí, a medida que nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de esas cosas por las que oramos, esas cosas serán más importantes para nosotros. Si valoramos en poco nuestro pecado, si valoramos en poco porque conocemos poco a Dios y la santidad de Dios,
tendremos en poco o no consideraremos que es tan grande nuestra necesidad de que seamos, por ejemplo, perdonados, ayudados o muchas otras cosas. Entonces, debemos de progresar en ese camino para tener una percepción cada vez mayor de la necesidad que tenemos de esas misericordias, porque somos conscientes que sin esa misericordia estaríamos perdidos, ¿no es cierto? Sin las misericordias de Dios en todo lo que pedimos estaríamos perdidos y estaríamos perdidos para siempre, mientras que con su misericordia y su favor pues podemos ser felices y podemos ser felices para siempre. Así que peticiones e intercesiones. Pero también hemos de tener en cuenta que no con nuestras oraciones le vamos a dar instrucciones a Dios. Algunas personas piensan que con la oración se le dobla el brazo a Dios, por así decirlo. Que Dios quiere una cosa, pero que si se ponen de acuerdo un grupo más o menos grande de cristianos, al final Dios terminará doblegando. Y hemos de ser conscientes que nuestras oraciones no van a darle instrucciones a Dios, o que nuestra impertinencia o nuestra asiduidad va a hacer que nosotros lo persuadamos. Tenemos eso claro, ¿verdad? Dios sabe lo que tiene que hacer, Dios sabe lo que va a hacer, independientemente de que lo hagamos nosotros o no hagamos lo que nos corresponde. Lo que sucede es que Él ha puesto como una herramienta en nuestras manos la oración, pero no la oración para enseñarle a Dios, porque como dice el Señor Jesucristo, nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos cualquier cosa, ¿no? Él nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe lo que hará. Así que tenemos que poner nuestros deseos delante del Señor y entonces confiar o remitirnos a su sabiduría, a su santidad y a su bondad, en definitiva a su voluntad. Pedir todas las cosas, pero diciendo, Señor, en última instancia, yo no sé cómo pedir, cómo conviene, y como no seas tú el que me guíe, yo no sabré lo que estoy pidiendo, ¿no? Remitirnos a su sabiduría y a su bondad. Y así, pues le damos, digamos, la honra o la gloria por partida doble. Porque por una parte reconocemos que tenemos necesidad de sus favores y de su gracia y de su misericordia, y por otra parte le reconocemos también que no somos nada y que nos ponemos a su voluntad para que Él responda o no responda a aquellas cosas que nosotros estamos pidiendo. Bueno, pues hablamos de eso un poco, peticiones e intercesiones. Y como siempre os voy a leer pasajes de la Escritura que tienen que ver con este asunto. Una vez que hemos dado gracias a Dios, una vez que hemos alabado a Dios, una vez que hemos confesado a Dios nuestros pecados, podemos decir, y ahora, Señor, ¿qué esperaremos? Nuestra esperanza está en ti. Líbranos, Señor, de todas nuestras transgresiones, no nos pongas por escarnio del insensato. Eso podría ser una oración. ¿Qué esperaremos? Nuestra esperanza está en ti. Líbranos tú de todas nuestras transgresiones. O esta otra, Señor, delante de ti están nuestros deseos y nuestros gemidos, que no te son ocultos. Pero tú eres el que escudriña los corazones y sabes cuál es la intención de tu espíritu. Y no pensamos que por la mucha palabrería seremos oídos, porque nuestro Padre sabe de qué cosa tenemos necesidad antes que nosotros la pidamos. Pero nuestro Señor nos ha dicho que todo cuanto pidiéramos al Padre en su nombre nos lo dará, y ha dicho, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y entonces, en base a eso, podemos decirle, y esta es la confianza que tenemos en ti, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si sabemos que tú nos oyes en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Empezamos así con nuestras peticiones. Antes de entrar directamente en ellas, con este tipo de peticiones, Señor, no pensamos que te vamos a convencer, no pensamos que porque lo digamos muchas veces nos acercamos a ti, porque en ti esperamos y en ti confiamos porque tú has dicho esto. Bueno, pues primer grupo de peticiones que podemos hacer al Señor. Pues el primer grupo de peticiones es orar fervientemente por el perdón de nuestros pecados. Como decía antes, si no valoramos suficientemente nuestros pecados, y creo que ninguno lo valoramos, cómo es nuestro pecado ante Dios, si no valoramos esos pecados, no oraremos tan fervientemente por el perdón de los pecados. Y a veces los cristianos podemos caer en la cosa de que, bueno, con arrepentirnos simplemente y pedir perdón a Dios, pues ya está todo bien, ¿no? Y hemos de orar fervientemente porque el perdón de nuestros pecados no es poca cosa. Y para ese tipo de oración, pues podemos usar también pues lo que el Señor nos dice en su palabra. Por ejemplo,
podemos decirle al Señor: Señor, venimos a ti como el pobre publicano que estaba lejos y no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Y nosotros, Padre, oramos su oración. Es decir, Dios, sé propicio a mí, pecador. También podemos decirle con David: lávanos más y más de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado, porque reconocemos nuestras rebeliones y nuestro pecado está siempre delante de nosotros. Purifícanos con hisopo y seremos limpios, lávanos y seremos más blancos que la nieve. Esconde tu rostro de nuestros pecados y borra todas nuestras iniquidades. Si recordáis, estas dos cosas que acabo de leer son o eran oraciones de petición de perdón de personas que estaban muy compungidas por sus propios pecados, ¿no? David, después de un año que se llevó para darse cuenta o reconocer lo que había hecho, y el publicano cuando fue allí al templo, ¿no? También podemos decirle, reconociendo nuestros pecados: Señor, deshaz como una nube nuestras rebeliones y como niebla a nuestros pecados. Nos volvemos a ti porque tú nos has redimido. Y no entres en juicio con tus siervos, porque, Señor, delante de ti, por sus propias obras, ningún ser humano se va a justificar. Así que pedimos por el perdón de nuestros pecados. Y para alentar nuestra fe, para que no nos veamos tan agobiados con nuestros pecados, podemos pensar también y orar al Señor poniendo delante de Él varias cosas que tenemos en la Escritura, como pueden ser, por ejemplo, lo que Él ha dicho, su bondad, su misericordia, el mérito de la justicia de la obra de Cristo, las promesas que Dios nos ha dado, el peligro que corremos si seguimos en pecado y la buena, la bendita condición que tenemos cuando nuestros pecados son perdonados. Leo también alguna de estas expresiones. Así que, para animarnos en nuestra petición de perdón a Dios, tenemos expresiones como esta: tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y ya le hemos dicho, no te voy a convencer con mi palabrería, pero tú eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Te rogamos, pues, que sea magnificado tu poder, como tú lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Y decimos: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado hasta aquí. Evidentemente, también como una confianza de que somos perdonados, podemos esgrimir o poner delante del Señor la obra de Cristo, ¿no? No podemos decir: Señor, ten paciencia con nosotros y te lo pagaremos todo. Pues reconocemos que somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Pero Jesucristo nos ha sido hecho por ti justificación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hiciste pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sabemos que somos pecadores, nos duelen nuestros pecados, pero si Dios es el que nos justifica, ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros y cuya sangre habla mejor que la de Abel. En estas oraciones, como he dicho antes, también podemos esgrimir delante del Señor sus promesas, lo que Él ha dicho. Por ejemplo: Señor, ¿no es esta la palabra que tú has hablado? Que si dejamos los caminos de los impíos y regresamos a ti, que tú perdonarás ampliamente y multiplicarás el perdón. Acudimos a su promesa. ¿No es este el pacto que has hecho con la casa de Israel, que tú quitarías sus pecados, que perdonarías su maldad y no te acordarías más de su pecado, que la maldad de Israel sería buscada y no aparecerá? ¿No has prometido que cuando los pecados de Israel fueran puestos sobre la cabeza del macho cabrío se les enviaría al desierto, a tierra inhabitada, y cuanto está lejos, el oriente del occidente, harás alejar de nosotros nuestras transgresiones? Y podíamos ponerle más promesa y terminar con algo así como: acuérdate de estas palabras dadas a tus siervos, en las cuales nos has hecho esperar. Reconocemos también delante del Señor
el peligro y el problema en que nos encontramos cuando estamos en pecado y no somos perdonados. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también nuestro pecado que es grande. Porque nos han rodeado males sin número, nos han alcanzado nuestras maldades y no podemos levantar la vista. Y también creo que esto es una parte importante, aunque no para machacarnos, pero sí para no volver a la locura, como dice el Señor. De los pecados de nuestra juventud y de nuestras rebeliones no te acuerdes. Todos podíamos recordar una gran lista de pecados de nuestra juventud cuando no éramos creyentes, e incluso de pecados ya no de nuestra juventud, sino ya de mayores y cuando somos creyentes, ¿verdad? Y le pedimos al Señor, conforme a tu misericordia, acuérdate de nosotros por tu bondad, porque reconocemos que es una condición bienaventurada la de aquellos que tienen los pecados perdonados. Queremos tener la bienaventuranza de aquellos cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La bienaventuranza del hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Queremos tener la redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Y hemos de orar para que Dios verdaderamente, cuando nos perdone, se reconcilie con nosotros, porque no hay otro sentido, no hay otra posibilidad, ¿verdad? Si verdaderamente oramos como verdaderos pecadores, reconociendo ante Dios, y verdaderamente somos perdonados por Dios, tendremos la reconciliación con Dios. Por ejemplo, decimos, no hay enojo en ti. ¿Quién pondrá contra ti en batalla espinos y cardos? Ciertamente los quemarás. Pero tú nos has animado a confiar en tu protección para hacer la paz contigo. Y has prometido que tendremos paz. Volvemos pues a ti y tendremos paz, y por ello nos vendrá bien. Y te decimos, sánanos y seremos sanos. Sálvanos y seremos salvos, porque tú eres nuestra alabanza. No te enojes con nosotros para siempre, sino danos vida de nuevo para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y podríamos seguir en este sentido hablando también del pacto, reconociendo que hemos sido introducidos en el pacto y que por eso somos objetos especiales del amor de Dios, objetos especiales de su bendición, objetos especiales para que su presencia siempre esté con nosotros. Por ejemplo, sé tú un Dios para nosotros y tómanos para ser tu pueblo y conviértenos en un pueblo que se te ofrece voluntariamente en el día de tu poder. Le pedimos al Señor que Él nos convierta en un pueblo que se le ofrece voluntariamente. Porque aunque no somos dignos de ser llamados tus hijos, tú has dicho que te llamemos Padre nuestro y que no nos apartemos de en pos de ti. Por tanto, desde ahora te llamaremos Padre nuestro, guiador de nuestra juventud. Y por eso, Padre, abrazamos tu pacto eterno. Oh, si nos hicieras pasar bajo la vara y nos hicieras entrar en los vínculos del pacto para que fuéramos tuyos. Tu presencia, por tanto, Señor, suplicamos de todo corazón. Ten misericordia de nosotros según tu palabra, pues tu favor dura toda la vida y tu misericordia es mejor que la vida. Y así, de nuevo, fijándonos en Dios, podemos decirle que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia, que alce su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Y deseando esa bendición del perdón completo y de la presencia de Dios con nosotros y la reconciliación de Dios con nosotros, podríamos decirle también, oh, si nos dieras bendición. Envía bendición y vida eterna, porque tú, Señor, has bendecido nuestra casa, nuestras personas, y con tu bendición será bendita para siempre. Y le podemos decir, ¿no tienes más que una bendición? Sabemos quién dijo esto, ¿no? Cuando Esaú se acercó a su padre porque había bendecido antes a Jacob. Nosotros no nos acercamos a Dios así porque decimos, ciertamente tú tienes muchas bendiciones. Bendícenos a nosotros, oh Padre nuestro, que la bendición de Abraham nos alcance, la cual alcanza a los gentiles por medio de la fe. Y con todo esto, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos hagas subir de aquí. Por tanto, no nos desampares ni nos dejes. No nos eches de delante de ti y no quites de nosotros tu Santo Espíritu.
sino permite que moremos siempre en tu presencia. Pues aquí tenemos algunas cosas que, como decía antes, por las que debemos de ir avanzando poquito a poco en nuestro conocimiento y también en nuestra interiorización, en nuestro modo de acercarnos a Dios en oración.